Bienvenidos a tu podcast Namaste y qué más, tu pausa consciente en medio del caos. Hoy vamos a hablar de un tema que despierta curiosidad, escepticismo, emociones y muchas preguntas internas, las vidas pasadas. Hola, hola Adri, ¿cómo estás? Hola, coach. Muy bien, pues aquí felices de volver a tener otra invitadaza, que queremos muchísimo, que nos aporta tanto conocimiento, con tanto amor y con tanto gusto. Nuestra querida Ale Molina, ¿cómo estás, mi preciosa? Querida Arlet, querida Adriana, qué gusto que me vuelvan a invitar otra vez. La verdad me siento muy privilegiada, honrada sobre todo y con mucho compromiso siempre de compartirles la información que yo sé que para muchas personas va a resonar y eso me hace sentir pues muy feliz y la verdad es que siempre muy honrada que me inviten cada que se puede, cada vez que evidentemente yo tengo conocimiento del tema. Con muchísimo gusto voy a estar. Pues muchas gracias Ale por decir sí a este tu Claro, podcast, que es tu casa ya. Y pues gracias. vamos comenzando. ¿Cómo fue que llegaste a este tema? Yo creo que en toda esta búsqueda que sigo aún teniendo, porque yo creo que nunca dejamos de ser buscadores. Yo me empezó, hay un término que se llama fiebre espiritual, que es que te empieza a llegar muchísima información y tú estás deseoso de, evidentemente, conocerlo, estudiarlo, te llega la metafísica, te llega el Reiki, te llega la información de la física cuántica, es decir, te llega como que una marabunta de mucha información y a su vez en esta fiebre espiritual, pues te encantaría, una vez que tú empiezas tanto a estudiarla como a probarla, pues que los demás, sobre todo los tuyos, quienes están en tu entorno, también tuvieran esa información. Entonces, también entendí que la gente tiene su propio proceso, tenemos nuestro propio proceso y que yo no podía estar interviniendo en el libre albedrío de los demás. Hablo de, sobre todo en el caso de mi familia, porque se me quedaba viendo así como diciendo, ¿y está de qué está hablando, no? Entonces, cuando yo llego al tema de regresión de otras vidas, me interesa mucho la corriente y la línea de Brian Weiss, porque él aún es contemporáneo, él aún sigue vivo y eso nos da como que la carta abierta para poder tomar diplomados. Sin embargo, cuando yo intenté, porque él está en Miami, yo intenté acercarme, en ese momento pues no contaba con los recursos para hacerlo, pero había una discípula de él que estaba en la Ciudad de México, Viana Peralta, me parece que se llama, la persona que estuvo tomando vaya, que fue su discípula, y ella abrió clases, diplomado, y dije, de aquí soy. Sin embargo, no me quedé tranquila con el conocimiento de Brian Weiss y me fui a estudiar las corrientes de Ian Stevenson y de Mike Newton, que también hablan en diferentes maneras de la reencarnación, de las regresiones, del proceso de otras vidas. Sin embargo, cada corriente pues es muy diferente. Por ejemplo, Ian Stevenson es más defensor del tema como una parte científica comprobable, y Anne Stevenson trabajó mucho más con niños, por ejemplo, que tenían comprobación, porque ustedes saben que la ciencia necesita comprobación, que tenía comprobación de que había niños que a la edad de 4 5 6 7 años hablaban de cosas que todavía no estaba registrado en su consciente, vaya, que no tenía un aprendizaje, que sus padres ni siquiera compartían con ellos, ¿no? Por ejemplo, que habían sido pilotos, que habían estado viviendo en la India cuando vivían en Estados Unidos. Es decir, Ian Stevenson fue como que un poco más hacia el tema científico. Brian Weiss es más una hipnosis terapéutica, es más, yo quiero descubrir con mi paciente lo que le agobia y sí, hacer una regresión o una progresión, porque es el único científico, el único estudioso de la mente que se ha dedicado también a hacer progresiones, es decir, no solo ir al pasado de los pacientes, sino ir hacia el futuro de ellos, ¿no? Y bueno, obviamente todos los libros de él, todo lo que pueda abonar y llenar la mente me encanta. Creo que yo soy más de esa línea, pero también es válido estudiar otras corrientes. Y también está Mike Newton, que él, también siendo científico, pues se dedicó más al estudio de comprender el alma, al estudio de lo espiritual. Fíjense cómo las tres corrientes pueden llegar a ser sumatorias al conocimiento, pero también interesante conocer que a pesar de que, repito, son estudiosos de la mente, fueron estudiosos de la mente, son científicos, fueron científicos,
pues la realidad es que ellos fueron en diferentes corrientes y eso a mí me voló la cabeza, porque a mí me parece que pues tienes de dónde encontrar información, tienes de dónde decir, con esto me quedo y con esto no. Creo que ya me extendí demasiado en el tema, No, no, perdón. no. Está perfecto, tú eres la experta, así que te dejamos explayar, así más Gracias. información obtenemos nosotros. Yo Qué sé, yo sé. interesante todo esto que nos dices. Sí, 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 Me sí. encantó eso que mencionaste de la progresión. Yo lo Sí. relacionaría con el yo cuántico en ya las Uy, ciencias sí, holísticas. sí, ¿Será? ya yo creo que está muy pegado. Yo creo que incluso acariciamos la corriente, que aunque él no se dedica a esto, de Jean-Pierre Garnier Mallet, que finalmente él habla mucho del yo cuántico, él habla mucho de justo que nosotros podemos poner a trabajar a nuestro yo una vez durmiendo, haciendo algunas técnicas con el agua, porque sabemos que el agua es transmisora. Es decir, yo llegué al punto, no sé si los amigos que nos escuchan a ustedes, llegas al punto en donde dices, esta corriente, aunque la haya creado cualquier otra persona o la haya proporcionado otra persona, viene y hace una conexión, llega a ser hay un punto de convergencia. Y yo me encontré con que a pesar de que, bueno, vamos hablando, son diferentes corrientes, ¿no? Sí hay muchos puntos de convergencia. Creo que la progresión, yo no sé si la siga estudiando, ya Brian Weiss ya es grande, ya es un hombre grande, creo que sigue dando consultas y creo que sigue dando algunos diplomados y cursos. Sin embargo, yo no sé si haya sacado todavía, vamos, en lo contemporáneo, 2 años atrás, algo de las progresiones, ¿no? Él tiene libros como Muchas vidas, muchos maestros, una sola alma, más o menos por las traducciones, y ahí es donde dices, ¿de qué estamos hablando, no? Y estas tres corrientes, repito, lo toman tan en serio, lo aplican tan en serio, que a mí me parece que hoy no debería de ser una ni pseudociencia, ni una creencia de, ay, están locos esos, todo el mundo quiere ir a trabajar regresiones, todo el mundo quiere trabajar a checar si hubo reencarnación, que no es lo mismo una regresión a otras vidas que la reencarnación. La reencarnación es más espiritual. Incluso hay muchas religiones que hablan de ella, el budismo, el hinduismo, a lo mejor a mí me funan aquí, pero todavía hasta, no recuerdo qué concilio Vaticano, no, creo que después de Constantino, eh, se creía en la reencarnación, pero algún día a alguno de ellos se les ocurrió decir, no, no creemos en la reencarnación. Entonces hoy día, pues la Iglesia Católica no acepta los temas de reencarnación, ¿no? Pero por que lo prohibieron, no porque la religión en sí, en su base, no lo haya creído desde un inicio. Así es. ¿No? Para que se vayan al infierno si se portan mal ya, a la eternidad en el infierno. Imagínate, nada más, no, no, imagínate, Con respeto a con los todo respeto, religiosos, ¿no? sí, La claro. verdad es que yo respeto mucho, me parece que incluso hay muchas personas muy espirituales y muy evolucionadas dentro de todas las corrientes religiosas, pero por la verdad es la verdad, yo creo que hoy día ya no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? No, qué interesante. Pues para Así mí es. sí me hizo sentido desde un principio que fuiste tú en mucho la responsable en este camino mío. Gracias. Con todo mi amor te lo digo. Eso de lo cuántico, me acuerdo que en una ocasión que comentaron de la física cuántica, yo nomás de escuchar el término me Te temblé. voló la cabeza. Dije, no, no, temblé de miedo, dije, no, yo no, eso no. Y me fue llevando y pues aquí andamos en el Yo camino. también soy una estudiosa diaria de la física cuántica y comprobar la física cuántica, que bueno, evidentemente también tiene sus bases científicas, pero que repito, finalmente nos lleva a converger justo hacia este conocimiento. Y yo les he de decir, yo no sé si ya entrevistaron a alguien que les ha dicho lo mismo, pero este año 2026, si el año pasado hubo un crecimiento, más bien un interés del desarrollo y de la evolución espiritual en masa, este año va a venir aún más. Yo no sé si a ustedes, y creo que ya lo había comentado en alguna entrevista pasada, así como cuando hablamos de la biodescodificación y que la gente trata como de un poquito ver qué hay, qué nos quiere decir, el tema de la regresión a otras vidas, el tema de la reencarnación, ya sea por investigación empírica, por espiritualidad, por que hay una comprobación de que hay más de 2.500 casos justo con eso comprobados, a la gente le interesa más. Sin embargo, a mí me parece que también hubo un momento en el que, como todo, hubo mucha charlatanería
y hubo mucha gente que hacía a diestra y siniestra estas regresiones a otras vidas y la gente salía diciendo que había sido Cleopatra, Napoleón, Abraham Lincoln, Nefertiti, bueno, cosas que la verdad a mí me parece tan falta de respeto para el conocimiento y para la corriente, y también qué falta de respeto para los usuarios que en su momento en esta búsqueda y en esta necesidad de sanar, lamentablemente encuentran personas que aparte le sacan las perlas de la Virgen y no, no hay una relación honesta, porque yo les voy a decir algo muy importante. La mente es súper influenciable. A la mente nosotros, cuando tenemos conocimiento de técnicas, podemos malearla. Malearla me refiero a moldearla, no de mal, pero bueno, hay gente que sí lo hace. Por ejemplo, los psiquiatras usan técnicas de palabras ancla para que las personas salgan de los estadios a veces psicóticos. Y es un poco lo que también se maneja en psicología, que tú lo sabes, Adri, y también nosotros en la parte de que yo lo que hago son regresión a otras vidas con fines terapéuticos. Aunque suene largo el término, para mí es mucha responsabilidad de hacer inducciones para que las personas se encuentren justo en qué momento estuvieron atorados o están atorados y a veces cuando yo ya no encuentro nada a la primera de cambio, es decir, desde la parte que yo manejo, que es la biodescodificación, con la transgeneracional, el proyecto de sentido, la medicina biológica, si yo no encuentro nada, de manera muy responsable, pondré en la mesa para mis usuarios, mis acompañados, la posibilidad de hacer una regresión. ¿Para qué? Pues para descubrir cuántas tantas vidas podemos llegar a tener y que las podemos seguir cargando. Si ustedes me preguntaran en este momento, ¿cómo puedes saber cuántas vidas hemos vivido? ¿Cuántas y dónde? ¿Qué éramos o qué no éramos? Hasta ahorita no hay nadie que nos diga, han sido 50, hay quien dice son 700 vidas. Y llega también esta otra parte de, ajá, ok, vamos a pensar que las regresiones de la reencarnación existen. ¿Cómo es posible que tengamos mayor población a diferencia de hace algunos años, cientos o milenios? Y la respuesta es muy fácil. Hay almas nuevas, si lo hablamos un poco desde la corriente de Mike Newton, más espiritual, hay almas nuevas que apenas van a empezar su camino milenios adelante a ser reencarnadas. Y habemos almas que estamos en un proceso que ya iniciamos nuestro camino muchísimos milenios atrás, ¿eh? Pero ahora hay otra cosa que a mí me vuela la cabeza. Y es que hay corrientes que también están estableciéndose de unos años a la fecha que no tienen nada que ver con Ian Stevenson, ni Brian Weiss, ni Mike Newton, que dicen, ajá, ¿y si somos de otros planetas? ¿Y si ya vivimos en otros planetas y hemos pasado varios planetas, varias galaxias durante cientos de miles de millones de años? Y en esta ocasión nos toca un poco estar en la Tierra. Y dices, espérame, apenas estoy tratando de entender las tres corrientes que les acabo de mencionar. Sí. Y ahora tengo que entender que también puede ser pleiadiana, arturiana y demás. No, espérame tantito, ¿no? Entonces yo ahí todavía no me meto, no dejo de parar la oreja, porque me parece muy interesante y sobre todo cuando se toca con seriedad, ¿no? Oye, Ale, y antes de que avancemos un poquito más, mencionaste la charlatanería o que muchos se empiezan a proyectar que fueron Cleopatra, perdón. Sí. ¿Cómo poder diferenciar si es una realidad o lo estamos inventando? Fíjate que, repito, la mente es muy maleable y es muy influenciable, sobre todo cuando vivimos procesos en donde no estamos con la atención plena, estamos en supervivencia, estamos en hipervigilancia, porque podemos tener alguna llamada enfermedad, podemos estar viviendo un proceso de duelo y somos muy influenciables ante eso. Yo creo que un profesional de la salud que te va a ofrecer a la primera de cambio una regresión y te va a sacar 5,000 pesos, 6,000 pesos y eh, va a estar influenciando en ti. Hay técnicas que nosotros tenemos, obviamente, para la inducción. Sin embargo, hay algo súper importante que tú lo estudiaste, Adri. Tenemos una corriente que nos ayuda, dos corrientes que nos ayudan a trabajar mucho para tener un factor diferenciador en inducciones o en hipnosis, que también ahí podemos
tomar la hipnosis ericksoniana y de ahí partir hacia la regresión a otras vidas. Y tú también lo sabes muy bien, Arlette, porque estás en el estudio de la biodescodificación. No sé si ya hayas llegado a este punto de la hipnosis. Pero, por ejemplo, la hipnosis tradicional muy de Freud era muy de, a ver, terapeuta, vas a tener a tu usuario y tú vas a inducir al usuario con tu esquema de, a ver, tú, fulanito de tal, vas a ir a un bosque verde y vas a ver una cascada enfrente de ti. Ve hacia la cascada y ahí va, ¿no? En la mente, en la visualización o en la proyección. Y tú lo estás influenciando y le dices, te vas a encontrar en el año 1850 y ahí vas a estar en una cabaña. Y entonces ahí va el hombre o la mujer en terapia hacia la cabaña en 1850, porque tu terapeuta lo estás influenciando. Y yo no estoy diciendo que esté mal, simplemente el acompañamiento que yo hago cuando hago regresiones es muy apegada a la hipnosis ericksoniana, que la hipnosis ericksoniana es más libre, es más consciente. Si la persona incluso quiere contestar el teléfono en ese momento, lo puede hacer. Si quiere pararse a ir al baño, lo puede hacer sin perder la conexión del trabajo que estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos la inducción a regresión a otras vidas es, a ver, fulano de tal, ¿qué es lo que quieres trabajar para empezar? No, pues fíjate que traigo un dolor de garganta, por poner un ejemplo, y no se me ha quitado. Ya fui al doctor, ya tomé medicina alópata, ya tomé la homeopatía, ya hice Reiki, ya hice aquello, y cada vez me molesta más. Tengo periodos donde no hablo, ya hice biodescodificación. Yo como biodescodificadora tengo la facultad, pero también el compromiso de indagar en su parte biológica, indagar en su transge, indagar en su proyecto sentido. Y eso lleva tiempo. No es a la primera de cambio. Si alguien me marca y me dice, quiero que me hagas una hipnosis, no se lo voy a hacer. Oye, te pago, no se lo voy a hacer. Yo lo voy a inducir y lo voy a llevar a ver. Tenemos un tema de garganta. Ok, hago la inducción con ejercicios de respiración. A lo mejor me puedo anclar un poco y apoyar un poco en las metáforas, pero él es el que me va a decir, estoy viendo una cascada, estoy en un bosque, estoy en una playa. ¿Qué año consideras que es? Y yo tengo que utilizar mucho el acompasamiento verbal también, ¿no? La inducción con mi voz. Digo, Adri me conoce y sabe que yo soy muy potente, yo manoteo mucho y yo la voz la tengo bien grave, ¿no? Y así hablo. Pero en una inducción es un acompasamiento, suavidad, poner el entorno adecuado y tal, ¿no? Entonces él es el que va a decidir hacia dónde se va y él es el que me va a decir en el año en el que está, porque ¿qué creen? Su inconsciente lo sabe muy bien. Así como cuando trabajas las hipnosis ericksonianas y vas hacia el punto del bloqueo, de a lo mejor lo que no está recordando de manera consciente, la regresión a otras vidas, la inducción es un poquito más profunda, no un poquito, un muchito más profunda, nos podemos tardar un poquito más, pero finalmente lo que estamos logrando es que todas las capitas del inconsciente vayan floreciendo, vayan saliendo. Quiero nada más hacer una precisión muy importante. No tiene nada que ver la regresión a otras vidas con el transgeneracional, porque luego ahí se me confunden mucho. Por eso yo cuando doy mi diplomado, nunca meto terapia a otras vidas porque corremos el riesgo de equivocarnos, de confundir. La transgeneracional es toda la información de mi familia, de mi clan, y la regresión a otras vidas es mi información que, ojo, podemos encontrarnos a miembros de nuestro clan desde otras vidas. Tu madre pudo haber sido tu hermana en otra vida, tu padre pudo haber sido tu pareja en otra vida, ¿no? Entonces, para responder tu preguntarle, fíjense muy bien con quién van. A veces los títulos valen gorro. Lo importante es qué tan profesional es, qué tanto prestigio tiene y si a la primera te va a decir yo te hago una hipnosis, salgan corriendo, salgan corriendo, no va a ser así, ¿no? Primero hay que agotar todas las posibilidades, no se puede jugar con la mente. Nosotros, yo creo que ya también alguna vez se los dije, nosotros no tratamos sí tratamos con personas, pero tratamos con almas, tratamos con mucho dolor y tratamos con esperanza de solucionar algo, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos no caer en la charlatanería y sobre todo con aquellos que hacen hipnosis o regresiones colectivas. Perdón, pero ahí no va, no funciona así. Desde el punto de vista terapéutico. Por supuesto, siempre tiene que ser, digo, si es un show, está Sí, padrísimo, claro. ¿no? Pero la terapia es personal, la terapia es ping pong, la terapia no puede ser colectiva, en este caso de las regresiones. Eso nos lo dijo muy claramente, ¿no? Diana. Ujú.
Oye, hermosa, ¿y cómo podemos diferenciar si de verdad traemos situación de otra vida o es iba a decir un término que no se puede decir aquí, o es pues ideas, pues, de uno en esta vida, o sea, Que como sea como depresión pensamientos implantados. es- Mira, sí, exacto. mira, yo creo que es bien fácil. El estudio de la regresión a otras vidas y la reencarnación nos tiene que poner también a trabajar, sobre todo quienes nos dedicamos a esto, a los contextos históricos. Una persona que no sabe de historia y que se va al año, yo no sé si tú estuviste, no, no creo que no estuviste en ese, pero estuvo interesante porque en algún momento di unitarios también de regresión a otras vidas, pero me di cuenta que no era suficiente. Bueno, una persona que no sabe de contextos históricos y que la verdad lo que quiere es sanar, no te va a decir, yo viví en 1400 y tú como terapeuta tienes que saber cuáles eran los contextos históricos de cada país. Ah, 1400, 1600, estamos hablando de la Edad Media, ¿dónde estabas? ¿Cómo era? Descríbeme, no, pues estoy viendo esto y esto y esto y esto y esto, muy, muy adaptado repito, al contexto histórico. Ahí es donde tú cachas que las personas verdaderamente están conectando. O sea, tendríamos, mira, para empezar, las personas que van como usuarios para hacer una regresión, tendrían que traer pues, mucho acervo histórico. Tendrían que conocer muy bien. Bueno, hay gente que te habla que las regresiones hasta antes de Cristo, ¿no? Que bueno, es como se maneja nuestra era. Gente que te dice verdaderamente, veo montañas, cómo es tu ropa, porque si son preguntas clave, ¿cómo estás vestido? ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde estás? Descríbeme, porque a veces ni siquiera te hablan de años. Te describen cómo está su paisaje alrededor. Entonces tú tienes que encontrar en todo tu conocimiento, ¿me está hablando de esta época o me está hablando de aquella época? Entonces yo a lo mejor un poco le digo, oye, acércate a la cueva más cercana de tu vecino, pues a ver si encuentras a alguien, ¿no? Que te pueda decir cómo lo ves vestido. Y a veces en ese trayecto se tardan 10 minutos, no lo pueden lograr porque la mente pues, hace mucho ruido, entonces ya van a la cueva siguiente y dicen, sí, mira, lo describo, está vestido con lo identifico como que tiene encima un animal. ¿Tú cómo que es encima un animal? No, pues es que es piel curtida. Y es mucho antes de nuestra era. Y a lo mejor no te dicen años, porque antes los años no se llevaban como los llevamos ahora, antes se veían hacia atrás. Si tú no sabes eso, puedes confundir. Ahora, esa es una persona que genuinamente está rascándole en su inconsciente para hablar de otras vidas. Hay gente que te dice, estoy en el año 1800. Ok, en el año 1800, ¿dónde estabas? O en 1900, ¿dónde estabas? No, pues en la Inglaterra. ¿Y cómo era en Inglaterra? No, pues no sé, no veo nada. Ok, sí, veo el Big Bang. Ok, sí, es el Big Bang, ¿verdad? Ah, bueno, pues en 1700 todavía no estaba, ¿no? Entonces, ahí tú puedes decidir si la persona verdaderamente está en una inducción o no lo está. Porque yo creo y repito que la gente no va a tener el tiempo de andar checando y andar anotando cuando está más agobiada con el tema de querer sanar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta, cuando una persona está verdaderamente trayectando o está verdaderamente empezando su conocimiento. Entonces nos dices que hay que tener un estudio amplio y Por aparte sentido supuesto. común. La intuición y el sentido común. Yo sí, y no, y el estudio, a ver, el estudio es que la gente se confunde mucho. Que, pues sí, me voy a hacer un curso diplomado o anyway de regresión a otras vidas, nada más me van a enseñar cómo tocarla y cómo inducirla. No, hay que conocer contextos históricos, hay que conocer cómo era la moda en ese tiempo, hay que conocer qué vivía, si había guerra, si había pobreza, si eran países en conquista, si eran países en guerra, o sea, todo lo que les estoy diciendo lo tenemos que conocer. Si no, no vas a servir como terapeuta en ese sentido. Ujú. Y uno como acompañado, por ejemplo, yo. Voluntario. Y esto Ujú. sí es una duda desde la mera curiosidad, no desde lo terapéutico, porque no me genera ningún conflicto, al contrario. Yo siempre digo, tú me conoces, sabes el tipo de música que me gusta. A mí siempre me ha gustado un montón la música de los 70. Desde que tengo uso de razón, yo enamorada de Enrique Guzmán, o sea, te estoy hablando
4 o 5 años ¿Eh? me encanta el hombre, bueno, ya ahorita ya no tanto, pero él Sí, física, ya me preocuparía si te gustara ahorita. Sí, ya te diría, tienes que ir a terapia en este momento. pues traemos ahí un caso, trajimos hace un tiempo un caso similar, pero me Mira, cayó el hocico. no hablemos de eso, Este, por favor. no, Sí, por pero, o favor. sea, yo sí me identifico mucho con la época como si yo hubiera nacido en los 50. He de confesar, yo antes, digo, por mi formación religiosa, yo nunca creí en vidas pasadas ni nada. Lo sé. De un tiempo para acá, obviamente unos años para acá, sí, muchas cosas me hacen sentido, ¿sí? A mí me gusta mucho la moda hippie de los 70s, la música. Conecto mucho mejor con personas de esa Mayores. época, ajá, a veces más de lo que hubiera querido, pero bueno, entonces, como que ahí no sé, o sea, cómo pudiera yo identificar si es porque eran gustos de mis papás en música o porque genuinamente, porque el otro día mi mamá me preguntó, me dice, oye, hija, ¿no crees que eras de los 70s, algo así? Le digo, sí, ma, o sea, tengo muchos años creyendo porque hay canciones que por primera vez escucho y me las sé y digo, pues ¿cómo? Así es. Bien. Aquí hay que partir de preguntas muy claves, como hacer una indagatoria en qué tanto justo influyeron tus padres, cuál fue tu contexto de tu entorno, mejor dicho, de la infancia, porque ahí sí nos podemos confundir y sobre todo ya para una reencarnación a veces puede ser muy, muy rápido, puede ser un proceso muy rápido. Tú no pudiste ver, de los 50 te lo puedo creer, pero de los 70 a lo mejor es muy rápido el brinco. ¿Qué año naciste tú? No, nací en el 82, pero ubico como Ahí en los está más, 50, en me los parece más 70. exacto. Ahora, ojo, partimos de otra línea muy importante. Puede existir una correlación muy importante entre perdí a un familiar en los 70, ahí sí podemos conectarlo, perdí a un familiar en los 70, no lo sé, o en los 80 y de manera inmediata puede reencarnar él en mí y yo sí puedo traer entonces la información. Repito, pero son casos muy aislados. Es más fácil que tú hayas fallecido en los años 50 y este periodo de ventana se llegue hacia los 80, que son, estamos hablando de casi 30 años. Ahí sí te la puedo creer que pudiste haber vivido a lo mejor en California, donde había mucha la influencia de la música setentera, lo hipioso en Estados Unidos, que de ahí parte, ¿no? Y a ti te mueve y yo veo tus rasgos, tus microexpresiones como de, sí, como que me gusta. En cambio, yo te hablo ya de los años 70, ¿te resuena que algún familiar tuyo falleció? Tú te empiezas en tu construcción de pensamientos en la búsqueda y dices, ¿no? Ahí a mí me puede dar como que mayor capacidad de entender que seguramente tú tienes mayor influencia familiar por el tema setentero, pero si hay una posibilidad, y no estoy diciendo que sea real, una posibilidad que hayas tenido una reencarnación más inmediata. No hay tiempo de espera, pero sí muchas veces entre reencarnación y reencarnación estamos hablando hasta veces de 30 años. Mm. Entonces, eso nos puede dar como una directriz un poquito más apegada a lo que queremos buscar. Entonces, en tu caso, Adri, sí mejor búscate si hay influencia rica, directa y que más familiar, y a lo mejor sí podría poner en duda que sí hayas tenido una reencarnación de los años 50 hacia los 80. Ah, ok. ¿Sale? Digo, no me genera conflicto, te digo, me gusta. De hecho, No, ahora en yo mi sé. cumpleaños lo voy a hacer temático de los 70, o sea, es algo Ah, que a mí qué me padre, fascina. qué emoción. Si yo quisiera hacer temática de los 90, me encantaría ser más actual. Esa sería una progresión. Sí, claro, Mu- Muchas gracias, preciosa. con todo cariño. Oye, Ale, es inevitable usar la palabra reencarnación cuando hablamos de vidas pasadas. ¿Cómo ¿Correcto? trabajas con las personas que no les gusta mucho adentrar en estos temas, posiblemente por la religión o qué sé yo? Por su sistema de creencias. Yo lo que hago es preguntar, primero, para mí es muy importante cuál es la corriente de pensamiento que tienen, cuáles son sus creencias y justo, repito, a pesar de que yo me considero más de la corriente de Brian,
sí tengo muy presentes los contextos de Ian y de Mike, ¿no? Entonces, si la persona quiere una validación más clínica, que es más estructurada, yo podría trabajar incluso con la comprobación, mostrándole incluso trabajo a esa persona de, mira, estas investigaciones hizo Ian Stevenson y se dedicó, repito, casi 2.500 casos, creo que tienen su haber de niños que sí efectivamente tienen comprobado y yo le puedo ofrecer, mira, esta es la herramienta, chécalo. No quiero que hagas ahorita la regresión, ¿no? Yo por eso insisto, para mí es más fácil hablar de regresión a otras vidas con fines terapéuticos, porque a lo mejor la corriente de Mike Newton es espiritual y lo espiritual a veces choca mucho con lo terapéutico, que no deja de tener el justo valor, ¿no? Entonces habrá gente que me diga, no, yo no tengo ningún problema, vamos a hacer regresión a otras vidas. Y cuando dices reencarnación, la gente dice, no, es que sí choca con mi idea de la religión. Y ahí yo ya no puedo hacer nada. Ahí yo le digo, mejor documentate, a lo mejor, miren, me he encontrado con personas que me dicen, es que sí me interesa, pero ¿qué crees? Déjame, le pido permiso a mi sacerdote. Y nunca regresa, porque el sacerdote les va a decir que no, ¿no? Entonces yo creo que también aquí nosotros trabajamos mucho con la libre decisión, el libre albedrío, y yo lo único que sí les quiero decir es que la única función desde mi trinchera que tiene la regresión a otras vidas es encontrar el punto exacto en donde a lo mejor tuviste un pendiente y hoy no te deja en paz, moriste de una forma y hoy se convierte en enfermedad, eh, tienes alguna persona con la que tienes que sanar algo en esa vida y lo vas a hacer y hoy día ya no te va a perseguir. Entonces, vamos como destrabando muchos nudos, pero yo no me atrevería, por ejemplo, a hacer nada espiritual porque para empezar, yo nunca me he ido a un retiro espiritual budista, ni hindú, ni nada de eso. Y creo que le estaría faltando mucho al respeto tanto a la corriente de Mike Newton, que es más espiritual, aunque me gusta lo espiritual, pero sí, yo soy más práctica, más terapia, más con la estructura de la clínica, que a lo mejor ahí me agarro un poquito de la corriente también de Ian Stevenson, pero sí me gusta más trabajarlo a incluso cómo se va desarrollando y cómo se va sintiendo la persona. ¿Qué he encontrado en terapia, chicas? Las historias más inverosímiles que se puedan imaginar, las historias más complicadas que se puedan imaginar. Alguna vez una persona que vivió en una tribu inca, imagínense que tú confundas, a lo mejor si no tienes conocimiento, repito, histórico, confundas lo inca con lo maya. Esta mujer incluso llegó a decir palabras que ella no conocía de cómo sí, claro, de cómo la tribu inca se comunicaba y ella se quería aventar por un precipicio. Entonces, no solo me lo estaba desarrollando, lo estaba viviendo de manera física. Entonces de repente se me para y se me quiere tirar al precipicio y ahí voy y yo la agarro. Entonces tienes que estar preparada para justamente estas situaciones que a veces se te pueden salir de control. Lo único que hice fue abrazarla y decirle, yo sé que estás viviendo, que te quieres tirar. Ni siquiera recuerdo el nombre porque era como una doncella. Entonces, ella me dijo su nombre, le dije, calma, vamos a regresar a tu lugar. Y traía una fuerza loca, ¿eh? La regresé a su lugar. Entonces, poquito, si yo me asustara, no le serviría de terapeuta. Y esto va para todo, ¿eh? Para todas las terapias que yo manejo. Entonces, la senté, me quedé con ella de estar volando en este grado increíble de la regresión que estaba haciendo, mi responsabilidad era ya no continuar, sino empezarla a bajar con ejercicios de respiración para traerla a la aquí y a la hora y traerla a su personalidad actual. Pero antes yo le pedí permiso. ¿Quieres terminarlo ya? ¿Quieres quedarte ya ahí con eso? ¿O quieres que continuemos? Y en esta voz, nada de asustarme. Y ella me dijo, no, ya me quiero regresar. Ya entendí que por eso tenía miedo a las alturas, que por eso siempre andaba muy sometida, porque pues en su otra vida había sido una doncella y que así como los mayas hicieron alguna vez sacrificios y los aztecas, ellos tenían una forma, no de precisamente sacrificios, sino
pues de hacer como ofrendas igual que nosotros, ¿no? Entonces, wow, a mí esa experiencia me dejó sorprendida, pero el resultado final, a pesar de que pasó todo esto, fue muy bueno para ella porque pues logró entender, ¿no? Porque a veces se sentía tan melancólica, tan sin merecer la vida, tan siempre haciendo sacrificio por los demás, ¿no? Entonces vean hasta dónde tuvimos que llegar para que ella lograra salir avante. Tengo otra rápido antes de que me pregunten otra cosa, antes de que se me olvide. Fue, yo llegué, aunque ya tenía el conocimiento, yo no es mi primera carta de presentación, no lo ando divulgando por todo el mundo que hago regresiones, hasta que yo veo la necesidad. Algún día atendí justo en Guadalajara a una persona que tenía hiperhidrosis. Te iba a preguntar de esa. Ajá, creo que te acuerdas. Y la hiperhidrosis pues, nos habla de una cantidad descomunal de sudoración en la mano, por ejemplo, y cuando traes algún tema de nerviosismo pueden sudarte, o sea, las glándulas sudoríparas hacen su función, pero cuando ya se extiende, pues ya es algo incontrolable que impide que las personas tengan una vida normal, manejar, saludar, tomar cosas. O sea, decía esta chica que, pues ella, no recuerdo si era abogada, no recuerdo cuál era su trabajo, pero que estaba haciendo firmas y se le mojaba el documento y a veces valía gorro el documento, ¿no? Entonces era ya un caso bastante complicado. Entonces la traté por parte de la medicina biológica, logrando pues, entender cuál era un punto a lo mejor que hizo en conflicto programante hasta el detonante. No hubo nada, no lo encontré. Me fui al transgeneracional, luego nada, luego me fui al proyecto sentido, nada. Dije, no, pues quién sabe. Entonces me atreví a ofrecerle una inducción ericksoniana, no para tocar el tema de las regresiones, pero la propia regresión me hizo llevarla hacia las otras vidas. Logramos encontrar, y ahí fue mucho mi intuición, lejos de que haya sido el conocimiento, fue mi intuición. Le dije, esta niña lo que tiene es un tema de otras vidas. A ella le habían quemado las manos en otra vida, porque antes, ustedes saben, digo, sigue existiendo, pero antes era muy cruenta la forma en la que se les trataba a los niños, ¿no? Entonces cometían algún error o algo, y pues le quemaban las manitas en un comal, y ni siquiera era en otro país, era aquí en México. Y no habían pasado muchas vidas, se habían pasado a lo mejor tres atrás. Y ella, en su necesidad de no continuar con sus manitas quemadas, que se los digo, y la verdad es que sí se me atora mucho el nudito, porque a mí lo que tenga que ver con animalitos y niños me pega mucho, ¿no? Entonces, pues saqué toda la fuerza y la traje al momento presente para poderle dar a entender, tú estás haciendo hiperhidrosis porque necesitas calmar esos fuegos, no solo a lo mejor que actualmente puedes tener muchos fuegos en tu familia, puedes querer apagar muchos fuegos de tu vida, pero lo traes desde allá. La, la, la sanación no fue inmediata, porque sería una mentira también decirles, no, hombre, salen de aquí, miren, ya no les duele nada. En algunos casos, como con lo que hemos trabajado en BioSí, pero en otras vidas su proceso tarda más o menos unos 8 meses, ¿no? En lograr un equilibrio con la hiperhidrosis. La hiperhidrosis, hasta donde yo me quedé, que ya tiene muchos años que yo atendí esto, estoy hablando de 8 7 9 años, no sé, continuó, pero bajó brutalmente, brutalmente, o sea, de que ya ya había momentos en los que ya podía manejar, ya no necesitaba guantes, o sea, fue una experiencia maravillosa. Ujú. Y yo creo que es como todo, ¿no, Ale? Las terapias te van dando respuestas, pero después viene el trabajo interno, lo que uno tiene que hacer después de. Sí, yo creo que hasta ahorita no hemos logrado hacer una pachita, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama, Carlos Matos, creo que se llama el otro curandero famosísimo mexicano. Yo creo que para lograr ese punto de iluminación, pues falta mucho trabajo. Entonces, yo sí voy a pedir un súper mega favor. No crean que eh, cuando vas a terapia, todo lo va a hacer tu terapeuta, de la corriente que sea, hasta el mismo médico. Si tú vas al médico, te manda pastillas, las tienes que tomar, el médico no te las va a dar a la boca, ¿verdad que no? Lo mismo con nosotros, en el caso de las terapias complementarias, somos acompañantes, que quede súper claro, por favor, eso, no somos ni guías, ni somos los dueños de la verdad, solamente ofrecemos las herramientas y las herramientas las tomas tú y en tu sesión que dure 50 60 no sé cuántos minutos,
va a ser lo que vas a trabajar, vas a ir a aprender a cómo trabajarte, pero después de ahí es tu responsabilidad lo que hagas con ese herramienta. Entonces yo creo que sí será muy bueno aclarar este punto para que no se malinterprete, porque pues no hemos llegado al punto de poner las manos y lograr la sanación en nada, ¿no? Habrá quien sí lo haga, pero en mi caso, pues creo que me gusta más ser muy honesta desde un inicio y he logrado ver cosas muy bonitas en la gente que se responsabiliza y trabaja. Claro, y sí, como dices, es muy bueno aclararlo porque muchas veces las personas llegan como solucioname el problema. Y sí, hablar desde Sí. la honestidad y decir, yo te voy a acompañar, más no te puedo solucionar, camino junto a ti, pero vas Así es, tú lo tú vas a hacer. accionando. Eso es lo que le llamamos, bueno, en psicología se llama contratransferencia y transferencia, que muchas veces las personas piensan que ya como te están platicando todo a ti, tú con una varita mágica lo vas a solucionar y no, no funciona así. La única varita mágica que tenemos somos cada uno de nosotros y lo que hagamos con esas herramientas. Así es, La toma de acción. la toma de acción. Eso es, justo. Sí. Hermosa, hay vínculos kármicos que ya a Bu- veces, ¿cómo le hacemos para ya no encontrarnos a Wow. una que otra Aquí persona más adelante? la madre, fíjense que ahí en los vínculos kármicos necesitamos ser muy conscientes de que tenemos que romper contratos y romper contratos de votos de pobreza, de esas promesas que se hacen de te voy a amar toda la vida hasta la eternidad. No la jodan, no lo hagan por favor, porque yo sé que cuando uno está enamorado dice muchas cosas, ¿no? Y resulta que el mugriento o la mugrienta en cuestión, pues te va a andar persiguiendo por toda la eternidad porque tú hiciste un contrato, entonces tú no tienes una vida, ni esta, ni la que sigue, ni las cuantas hayas repetido, vínculos sanos, ¿no? Entonces yo sí estoy consciente de que debemos de romper contratos y para ello hay un protocolo de acuerdo a lo que la persona se acerque y te diga, oye, ¿sabes qué? Traigo broncas con la cuestión económica, que ya hice de todo, ya fui a hacer, a bailar a chalme, pues no resulta nada. A lo mejor lo que hay es un contrato de votos que no está tan alejado a lo que tú aprendiste o han aprendido ustedes con respecto al tema de la relación con el dinero y la información que muchas veces a nivel clan puede existir sobre cómo ven el dinero, para qué es el dinero, si es sucio el dinero, y la gente que se lava las manos después de agarrar dinero, no lo hagan, por favor, el dinero hay que olerlo, decías tú, hay que alamerlo, ¿no? Hay que probarlo, bueno, pero si no, Besuquearlo. no resulta nada, ya se fue usted a un retiro de dinero y lo logró, usted ahorra y no funciona nada, rompa contratos kármicos. La historia nos dice que la población, ¿no? Antropológicamente hablando, le ha costado mucho trabajo salir adelante por depresiones económicas, por temas de posguerra. Los países han tenido que volverse a reinventar, a reestructurar desde su economía. Y muchas veces si tú viviste en esos procesos de tu país, que te costó mucho trabajo y que vivías apenas con alguna cantidad económica o ni siquiera pudiste lograr tener pues una economía, finanzas sanas, puede deberse a contratos, que son contratos personales, contratos colectivos, contratos religiosos, contratos de países. Fíjense hasta dónde podemos llegar. ¿Cuál es el protocolo? Obviamente, ¿qué te resuena? Es que yo necesito dejar muy en claro esto. A veces nosotros tenemos que hacer un ejercicio brutal de honestidad y decir, ¿qué te resuena? Te estás dejando influenciar por lo que escuchaste en un podcast, en un TikTok, en un reel que dice, tienes problemas económicos, no encuentras a la pareja adecuada, ven, yo te voy a desatar el nudo a través de Santepisco el Chico, ¿no? Pues un álbum. Ven, le vamos a hacer una oración. Y ahí estás haciendo la oración de Santepisco el Chico. Pasa la novena y pues nada. A ver, ¿resoné en eso o me dejé influenciar? En cambio, tú vas con un terapeuta que te hace una serie de preguntas y que te dice, a ver, ¿cómo fue la vida de tu familia? ¿Qué decía tu familia sobre el dinero? ¿Cómo te sientes tú en la relación con el dinero? O, ¿cómo te sientes tú en la relación? ¿Qué viste con tu familia sobre las relaciones personales, el hombre, la mujer? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo fueron los matrimonios? Como terapeutas hay que buscar, primero si viene de un programa que esté anclado en tu inconsciente, que sea después me iría a preguntarte, ¿te resuena un contrato de otras vidas?
Y ves a la gente cómo se le abren los ojos y dice, "Mm, no, hasta se me chinó la piel". Como habrá quien te diga, un trato de otras vidas, Carmen. No, no, la verdad no. Y tú vuelves a preguntar porque necesitas testear bien porque puede ser que haya un bloqueo. De verdad, ¿no crees que en algún momento hiciste un contrato de tal, tal? Pues a lo mejor sí, le metes la duda. No le puedes trabajar en ese momento nada, simplemente decirle, necesito que disiernas, que tamices. ¿Realmente estoy influenciada o realmente me puedo tomar 5 minutos y decir, no, es que sí me resuena, hasta me dan ganas de llorar cuando hablo de eso, hasta siento aquí el nudo en la garganta. Y ahí el inconsciente va a buscar que cuando le toquen el timbre, va a decir, sí, pero como no habla, tenemos que aprender a entenderlo. Y se manifiesta en las dudas. Está duro ahí en la cabeza, ¿no? Sí, será otro. Me estoy dejando influenciar, tengo que aprender a poner los diferentes escenarios. Me dieron un golpe en el estómago cuando me lo dijeron. Lo repito y siento una presión en el pecho, se me enchina la piel. O sea, necesitamos testearnos para poder saber si podemos hacer contratos kármicos. Y hay muchas cartas, ¿no? Hay muchas cartas que yo tengo un montón ahí de este, de, de- antes de mi época se llamaban machotes, ¿hoy cómo se llaman? Así se llamaban, el machote bueno, yo ahí tengo muchos ejemplos, pues, de cartas, de moldes, de cómo se hacen, ¿no? Dirigidos a lo que la persona sienta que ha hecho de contrato. Pero por favor, a partir de este momento, no prometa amor eterno, vívalo usted bonito, pero no prometa de, ay, es que siempre vamos a ser pobres. No, cancelado, cancelado, por favor. Marquito, cancela esto, blurréalo. Y si ya me apendejé y en esta vida hice una Podemos, promesa, podemos una hacer una promesa. carta o un contrato. Acuérdense que yo por eso soy muy enfática en decir, son terapias son fines terapéuticos. Cualquiera de los nombres que ustedes les quieran poner son fines terapéuticos. Recuerden que yo eh, eh, y tengo mucho esta idea de que si tú escribes, haces conexión sináptica. Si tú conectas, haces que tus neurotransmisores funcionen. Y eso pues, es es científico, eso no es espiritual. Y si de pasadita estás soltando y estás dejando, escribe, escribe cartas, rompe. Mira, tú ya estás siendo consciente de que prometiste, de que hiciste votos, de que hiciste tus contratos. No te lo lleves a otras vidas. No, ya Rómpelo. no la quiero, ya No, no me quiero rómpelo, volver a encontrar en ninguna otra vida. rómpelo aquí. Y hoy en día, repito, con la inmediatez que existe de tantas cosas, hay un montón de cartas ahí. Digo, yo tengo algunas que hace algún tiempo tengo ya y que me gustan mucho por el diseño, por lo que dicen y tal. Pero pueden ustedes encontrar un sinfín, ahora que la gente usa tanto el ChatGPT, se puede encontrar incluso cómo romper cartas, que es una terapia que te puede ayudar de manera personal, pero si se pueden hacer acompañar de un terapeuta, va a ser un poquito más liviano el asunto, ¿no? Y aparte, pues están con alguien que puede conocer, dirigirles, saber cómo, para dónde van, ¿no? Entonces, siempre se puede solucionar todo, siempre. Entonces, Ale, la psicomagia, los rituales trabajan también para vidas pasadas. Trabajan para vidas pasadas, pero siempre partiendo de la base, ¿para qué va a ser este acto de psicodrama? ¿Para Ok. otras vidas? ¿Para transgeneracional? ¿Para un programa que tengo anclado desde la infancia? ¿Para un conflicto? ¿Para algo que estoy empezando a ser consciente? Los podemos utilizar todos, pero siempre y cuando intencional. ¿Qué intención tengo yo de trabajar con esto? Y Ahí me está. surge otra duda. Ujú. Perdón que te interrumpa. No, Entonces, estas memorias de vidas pasadas quedan grabadas. totalmente. ¿Dónde es que quedan grabadas? ¿En el inconsciente o en el alma? Yo creo que en las dos partes. Si a mí me permites, te podría decir que como terapeuta un poquito más estructurada, para mí están en el inconsciente, en uno de los cajones profundos de toda la cebollita, todas las capas de cebolla que están, pero también hay una parte espiritual. Yo siempre, repito, yo ahí sí soy muy respetuosa porque yo no me he formado en lo espiritual, he encontrado la espiritualidad en el camino, pero si tu intuición de espiritual y de alma te dice, también trabájalo esto con toda esta bondad, con toda esta compasión que como ser humano puedes tenerle a la persona que estás acompañando o a ti mismo, yo creo que se agarran de la mano muy bonito. Se toman de la mano y dicen, a ver, vamos a trabajar en conjunto para que no te quedes nada más con la parte o espiritual que a veces
hay cuestiones espirituales que pueden caer mucho en el fanatismo y podemos perdernos. Pero también en la parte terapéutica te vuelves muy cuadrado y no permites la entrada de la espiritualidad. Entonces creo que debemos de ser muy flexibles y que debemos de a veces hacer un poquito más, bajarle el ruido y decir, en esta parte sí puede ser un poco más lo espiritual y aceptar que la parte espiritual va a ir de la mano con el inconsciente. Yo creo que es darle su cabida en el momento justo. Sí, después de todo somos seres integrales, mente, Totalmente, cuerpo y totalmente, alma. Ujú. totalmente. Y yo creo que cada vez más estamos integrándonos y cada vez no, yo sobre todo creo que nos estamos reconociendo más, nos estamos dando el permiso de reconocernos más en la parte álmica y espiritual. Creo que Ese Correcto. despertar espiritual. el despertar de conciencia, el despertar espiritual, el despertar, la evolución, creo que van muy de la mano. Es que se los prometo, todo llega un momento en el que todas las corrientes, todos los hilos los vas jalando y llegan, no te llevan a un solo camino. Es brutal este descubrimiento. Yo no sé si ustedes lo hayan hecho, al menos para mí, cuando creo que me llegó una epifanía muy loca en algún momento, yo entendí justo, es que esto aquí lo puedo acomodar y me lleva a este camino, esto lo puedo acomodar y me lleva a este camino. Y creo que el único camino que todos estamos buscando hoy día es la paz personal. Ojalá fuera la paz de nuestro entorno, la sanación y una evolución. Creo que eso es lo que todos estamos buscando, porque cuando tienes paz, aunque estés en caos, te puedes mantener muy, yo no sé si estoico, que eso también es otro tema importantísimo, pero yo sí creo que en un estadio, en un balance personal, porque la felicidad son pequeños momentos y creo que se ha tergiversado mucho la idea de la felicidad, pero Mm. la paz, a pesar del ruido que puede haber afuera o que tú puedes tener, buscar la paz, la sanación, porque si no tienes sanación, y yo no solo hablo de la sanación física, hablo de la sanación emocional y ahí la sanación espiritual. Y esto te lleva a la evolución. Y la evolución no de que "Ay, yo soy don fregón, yo ya estoy acá en el camino y mírenme, soy el gurú". No, 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 no tengan cuidado ahí. La evolución de verdad tú librar todas tus cuestiones e issues personales y de trascenderlos, prosperarlos y sobre todo no regresar a ellos. Creo que esa es la evolución, no la evolución de los grandes gurús y de los que se creen iluminados. Creo que prosperarnos a nosotros mismos, ¿no? Y como dices, ¿no? Yo creo que es cuando logramos ese equilibrio entre mente, cuerpo y alma que Sí, nos da la congruencia y encontramos congruencia. la plenitud. Yo les digo a mis niños, a mis alumnos, que no son mis niños, son mis alumnos, coherencia. Lo que hago, digo, pienso y lo aumentaría, siento. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros la clave para todo lo que necesitamos trabajar y trascender. De Así. acuerdo. Ujú. Oigan, ¿me permiten hacer una pregunta personal Adelante. de sanación? Eso, Aprovecha, Adelante. aprovecha, Lick. no, pues ya hay que sacarle jugo. Sí, A ver, hermosa, eso de los vínculos kármicos y todo. Ok, esa promesa que hice. No se la hice a la persona, se la hice a otra persona referente a esta persona. ¿Sí me explico? no, Es que no puedo decir, no no. quiero así decirlo. A ver, No, nada más, yo sé que no puedes decir nombres, está bien, pero tú le hiciste no, una ni quiero promesa. decir bien el No. caso, pero, ajá. ¿Hay una persona a la que tú le hiciste una promesa? Es que no, o sea, sí, pero no. O sea, haz de cuenta, vamos a ponerlas a ustedes en contexto. Yo a ti te prometí, ¿A mí, Ale? a ti, Ale, te prometí que algo que siempre iba a estar con Arlet, Ok. ¿sí? Ah, caray, ya, Entonces, ahí con ya. quién corto esa Conmigo, promesa. conmigo, primero contigo, de haber prometido algo, y luego con Ale, y después con Arlet. Primero yo, o sea, primero tú, luego a quien le prometiste, y luego con quien estás, con quien prometiste. Ok, Así es, tú primero. Tienes que cortar corto el lazo
de hecho, yo tengo una meditación de cortar lazos, por ahí luego se las mando. Ay, pues échamela, no se te vaya a olvidar. Cortar, no, no se me olvida, recuérdamelo nada más, por favor. Cortar con el lazo doloroso, y el primer lazo doloroso es la promesa que tú hiciste, a lo mejor en una necesidad, una carencia, de prometer estar con una persona. Entonces, y tú llegas con la persona y le dices, pues te puedo querer mucho a ti, pero prometo que voy a estar con esta otra persona. Entonces, corto con la otra persona donde le digo, corto con haberte dicho a ti que iba a estar con esta otra persona, porque Ujú. pues me equivoqué, lo lamento mucho, pero también a esta otra persona con la que estoy, vamos a estar porque queremos estar, no porque prometamos estar. Las promesas, la palabra tiene mucho poder y el jurar y prometer estar, y sobre todo si le agregamos la eternidad, ahí tengamos mucho cuidado. Si tú estás prometiendo estar porque quieres estar en el aquí y el ahora y traes un proyecto para unos años, es válido, por supuesto, pero no lo prometas desde pase lo que pase, voy a estar contigo. Y ahí es donde volvemos a caer en los loops, en los círculos viciosos de, a pesar de que me maltrates, a pesar de yo no amarte, a pesar de ya no ser feliz, por sacrificio. Vamos, no, 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 mientras sea sana la relación, vamos a estar juntos. Fíjense cómo le cambiamos totalmente el contexto, que esto también es una reprogramación, se vuelven frases gatillos, es la sustitución de pensamientos, ¿no? Y tú rompes con el contrato de la promesa eterna a pesar de que pase lo que pase y lo sustituyes por mientras se sana la relación. Y esto aplica no solo para relaciones de pareja, ¿eh? Aplica hasta para relaciones con la familia. Mientras nuestra relación sea sana, aquí voy a estar contigo. Porque las relaciones también de promesas de, ay, yo voy a cuidar a mis papás toda la vida, no se casan, no salen, se quedan. También esos son temas kármicos, ¿eh? Pues mientras la relación sea sana. ¿Te quedó contestada tu pregunta, querida Adri? Sí, digo, no, no va en función de pareja, pero sí, o sea, ¿De aunque cuidado te refieres? ¿Como de cuidado? de cuidado, de Ah, ok. acompañamiento, Lo mismo, chiquita, lo ajá. mismo. Hasta que sea sana la relación de acompañamiento, estoy contigo. No te puedo prometer que sobre mi cadáver puedo seguirte cuidando cuando no tengo ni fuerzas para mí. Ahí puedes Eso. romper esos lazos kármicos. Digo, ya pasó pues y ya o sea, lo que quiero es cortar porque una de esas personas ya trascendió. Entonces, ¿Ok? Sí, quiero, para que no la sigas cargando. Si estamos, vamos, si estamos hablando desde la parte de regresión a otras vidas, para que no te lleves contratos a otras vidas. En el ajá. estricto sentido terrenal, se supone que ya debió de haber quedado ahí. Pero si a ti te hace ruido la parte de la información en donde necesitas cortar esos lazos kármicos, just do it, hazlo. Sí, sí, porque sí ha sido como muy complejo esta situación de que no puedo, digo, mi coach me ha acompañado, pero sí, por más que quiero y digo, ya, 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 Te y voy a mandar regresa y una regresa carta, y regresa. les voy a mandar una carta para que hagan el trabajo a puño y letra. Aquí no es nada que Word ni nada, a puño y letra. Y mi recomendación es, a veces con una puede quedar, quemarla, pero ya sabes que yo soy bien exagerada para que amarre, ¿no? 7, 14 o 21 días, dependiendo muchísimo de la fuerza de la promesa, del peso de la promesa, del peso de los lazos kármicos. En Ujú. 3 años. Sí. 3 años, 7 años, no, no, porque acuérdense que es que ahí es donde repito, me voy en la parte estructural de la clínica, pero en la parte terapéutica, pero en la parte espiritual. Cuando al cerebro ustedes lo saben, cuando al cerebro tú le vas poniendo disciplina, hábitos, pues va tomando. Y empezamos de 7, 14, 21 días. 21 días, ya el cerebro está como un poquitito más acostumbrado a que le estés diciendo eso ya no me corresponde, eso ya no es mío. 21 días, si tú en 21 días todos los días haces ejercicio, tu cuerpo lo va a pedir. Si en 21 días tú le acostumbras a dormir a las 9 de la noche, tu cerebro te va a pedir dormir a las 9 de la noche. Son hábitos. Entonces, por eso les digo, ahí partimos como de una parte un poquito más estructurada, pero también no dejamos la parte ni espiritual, ni clínica, ni científica, Muchas gracias, maestra. con mucho cariño.
Ale, ¿para quién sí es recomendable trabajar vidas pasadas y para quién no? Yo considero, con base a mi experiencia, que todos podemos ser candidatos a trabajar la regresión a vidas pasadas, pero volviendo al punto de partida, la gente tiene que estar dispuesta y abierta, porque yo no puedo trabajar con una persona que entre con dudas, a trabajar nada de las terapias que yo hago, ¿no? Y es lo mismo con la persona que duda del médico, lo mismo con la persona que duda del psicólogo o del psiquiatra, o sea, que duda de las medicinas. Nuestra parte complementaria holística tiene que tener mucho consciente que si la persona no está lista y la persona, puedes ir con dudas, que son muy válidas, puedes ir con miedo, que son muy válidas, porque es algo desconocido a lo mejor para ti, pero que estés dispuesto, que tengas fe en ti y que tengas la plena confianza de que algo vas a encontrar que te pueda abonar, sumar, nutrir. Si no lo haces y si estás cerrado, y yo lo veo en el lenguaje corporal, gente con manos cruzadas, con piernas cruzadas, evadiendo la mirada, eh, a lo mejor hay gente que es más dispuesta y que sí puede tener dudas, pero está abierto, adelante estoy listo para trabajar. Yo creo que partiendo de ese punto es donde no podríamos hacer mucho, ¿no? Porque no vamos a buscar con taladro en el inconsciente absolutamente nada. Se necesita que haya una sinergia de mucho trabajo que vaya y venga, ¿no? Sí debe de haber sinergia absolutamente para poderlo trabajar. Disposición. Y referente a lo físico, al estado físico, al estado de salud, ¿no tiene nada que ver? Mira, si una persona tiene complicaciones mentales, condiciones mentales, no podemos hacer mucho. Alguna vez me atreví a trabajar con una persona que había sido diagnosticada con esquizofrenia y no era la esquizofrenia como tal, sino que más bien traía un brote de fanatismo religioso, pero a la vez la persona traía un coeficiente intelectual de, ay, no recuerdo los puntos, muy brutal, impresionante. Traía muy despierta la pineal y traía el DMT a todo lo que daba. Mm. Entonces, lo mismo, estaba platicando y conectando contigo y volteaba hacia arriba y decía, es que estoy platicando con Jesús. Entonces, para la ciencia, entra en un borde de esquizofrenia. Y para mí entró en un brote espiritual. Lo único que yo le pedía en ese momento era, ay, ¿qué te dice? ¿No? Platícame qué te... No, pues tal, tal. Bueno, ¿puedes regresar ahorita conmigo a platicar? Sí, regreso contigo. Y regresaba conmigo para seguir trabajando, 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 trabajando. Y de repente se me volvía a ir, pero a decirme algún contexto histórico de con fechas, pero con números, pero con puntuales. Y yo sí dije, este muchacho lo que necesita es canalizar su mente que está desbordada, me refiero para bien, y más que ir al psiquiatra que lo mediquen, necesita trabajar sus aspectos espirituales, de coeficiente intelectual, porque él es bioingeniero médico. A los 21 años ya era bioingeniero médico. Entonces, trabajé con él desde los puntos que yo consideré que eran los adecuados y afortunadamente logró tener mayor estabilidad junto con una red de apoyo que era su mamá para que lo fuera observando cuando se le dispersaba y que yo le diera las herramientas de decirle, estoy comprendiendo que estás hablando con Dios y estoy comprendiendo que me estás hablando de algún personaje histórico con fechas y con tal, pero ¿qué crees? Necesito que en este momento regreses conmigo y vayamos al súper. Mm, ¿Me ok, explico? sí. Tuvo que haber una red de apoyo, tuvimos que dar herramientas, tuvimos que hacerle sentir a la persona que estaba en el lugar seguro, porque nosotros como terapeutas tenemos que hacer un lugar seguro. Entonces, ¿con quién yo no trabajaría? Con una persona tal vez bipolar, diagnosticada bien bipolar y que yo ya le haya hecho un testeo que realmente tenga una bipolaridad, con una persona borderline, con una persona a lo mejor viviendo procesos pues, más mentales, donde no me va a entender que hay una conexión con otras vidas y más bien la puedo confundir, ¿no? Con un narcisista, psicópata y pedo, jamás, jamás. Es más, en ninguna de mis terapias trabajo con ellos, es más, ni se acerca. Así. Para empezar. Pues gracias por aclarar este punto y recalcar siempre la importancia de las redes de apoyo, ¿verdad? En cualquier Totalmente. proceso terapéutico. En cualquier proceso terapéutico,
se tiene que trabajar con redes de apoyo porque la carga es muy dolorosa, es muchísima para una persona que no tiene red de apoyo. Seamos la red de apoyo. Y yo creo que en todas las trincheras que yo manejo, en todas mis terapias, tanto en la de Bion, tanto en la psicobioterapia, biología del duelo, la terapia de duelo, la tanatología, que también es una de las corrientes que me gusta mucho, hasta lo forense me gusta mucho, pero no lo atiendo como terapia, más bien como conocimiento, hasta lograr pues conocer cuál es la terapia, la corriente que le funciona a la persona. Porque a lo mejor una persona que ha venido conmigo a trabajar un duelo, pues yo que le voy a estar hablando otras vidas y acaba de perder a su mamá. Una Mm. persona que ya descubrimos que trae temas de conflicto de la medicina biológica directos puntuales, yo no le voy a andar trabajando la regresión. A lo mejor una persona que ya me trajo todos sus archivos de su transgeneracional, ya logró conectar, ya logró entender las afinidades y todos los temas que manejamos. ¿A qué le rasgo en regresión a otras vidas? Sería irresponsable y falta de ética de mi parte. Ir trabajando a medida que el paciente, el cliente, no sé cómo le llames tú, lo vaya requiriendo, ¿verdad? Fíjate que yo le llamo usuario, acompañado, consultante o accedente. La palabra cliente no me gusta porque yo no vendo abono. Coincido contigo. Sí, yo no vendo Sí. abono. Sí que eso es Mm. mucho lo que nos enseñaron en el estudio de la bio, pero bueno, tenemos la facultad y de cambiarlo. Usuario se usa mucho, por ejemplo, en tanatología, En en tanatología. psicología. Acompañado en lo que nosotros hacemos en las terapias de acompañamiento. Consultante, el que te va a consultar, y yo, accidente les llamo, para que tomen acción, Accidente, me gusta. ¿verdad? Un término bonito. Así es. Yo sigo con el tema, ahí es que me surgen muchas dudas. Adelante, aprovechame ahorita que estoy aquí. Si te la puedo responder, claro, porque no tengo, la verdad absoluta. Tú todo lo puedes, maestra. Ah, Oye, nuestras redes, ay, caray, perdón. O sea, todas las personas que nos están acompañando en nuestra vida, forzosamente ya traemos como que historia de otras vidas. es una pregunta muy complicada, pero también muy importante. La, el grueso de la gente con la que está en nuestro entorno, familiares, amigos, parejas, hay mucha probabilidad de que sean justo, como les dije, personas que ya no con las que hemos estado. ¿Cuál es el punto clave? ¿Con quién tenemos conflictos así gruesos para poder un poco entender cuál fue la relación que tuvimos en otras vidas? ¿Con quién sentimos eso? ¿Nunca les ha pasado que no conocen a la persona y la conocen porque la platicaron en un café y dicen, es que me siento conectada contigo? Algo muy bonito deben de traer de otras vidas. Lo doloroso es que a veces ya no la vuelven a ver, pero dicen, no manches, con esa persona conecté. No hay atracción física, no hay atracción para otra vez. Conecté acá, sí, pero acá en el alma y el corazón hubo algo y platicamos una hora, media hora, puede ser alguien del trabajo, alguien que conociste en un café, y como que traían esa relación tan bonita de otras vidas que aquí se llegó a nada más a enganchar para terminar. Ya no te la vuelves a encontrar. Donde yo sí pediría que observen mucho, porque sí hay que tratar, porque pues lo que les acabo de decir, pues no es para tratarlo, ¿no? Es para observarlo y entenderlo y abrazarlo y se acabó. Cuando estás en conflicto constante con una persona, cuando ya hiciste todo lo posible y hay algo que está como un eslabón, ya te enojaste, ya la mandaste a la fregada, ya le dijiste y sigue de alguna manera aquí. Ahí es donde yo sí me pondría a trabajar para entender qué contratos hay y desde dónde te viene siguiendo, qué fueron y dolorosamente qué hiciste tú en otras vidas para que te siga persiguiendo en esta. Y ahí me voy a algo muy cruel y a ver si me lo entienden y voy a hacer con mucha delicadeza y con muchas pincitas que entendamos qué sucede. A veces cuando hay personas en esta vida que la pasan muy mal, y me refiero muy mal, que van desde una mm,
situación de crimen, ¿no? Para no decir la palabra, porque sé que les pueden cortar el video, pero que la pasaron muy mal, que desuscribieron de la vida, a veces es porque esa persona cometió exactamente lo mismo en otras vidas. Por eso les digo que es muy delicado el tema. A veces hay que tratarlo con pincitas porque cualquiera va a decir, ¿cómo crees? Si era una persona muy buena, esta mujer o este hombre. No, hombre, ¿cómo? Yo por eso me quedo calladita y digo, descúbralo en terapia. Hay veces que esa persona sí, efectivamente, la está pasando muy mal porque en su otra vida hizo exactamente lo que le hicieron a esta, en sus otras vidas. Entonces, es un punto bien delicado. Entonces puede surgir como una compensación entre vidas. Sí, un equilibrio, la vida siempre va a Un ser equilibrio. equilibrio. Yo hasta aquí Mm, me llevaría también el conocimiento del que valía un brutalmente, hasta las otras vidas no lo llevo. total. Sí, Ujú. sí, es un equilibrio. La vida necesita el equilibrio. Por Una de eso, las leyes de la vida. ay, sí, sí, y a veces es bien complicado porque, repito, sobre todo cuando se trata de vulnerabilidad de las personas, a mí ahí me pega y por mucho estudio que yo tenga, no lo logro entender. No lo logro entender. O sea, yo sé que todos tenemos lazos kármicos y pero está bien con personas que estén de nuestra edad, a lo mejor para poder discernir, pero ya cuando se trata de cositas preciosas chiquitas, ahí yo no lo puedo entender. Todavía no lo alcanzo a entender. Y llámenme a lo mejor, no profesional en eso, pero no lo puedo entender. Me gana mucho esa parte. Oye, Ale, a mí me quedó así muy como empezaste la charla. Hay niños que recuerdan que han estado en otras vidas. ¿A qué va? ¿En qué punto olvidamos? Ah, ¿en qué punto no somos conscientes? ¿En qué punto no somos conscientes? Cuando Ian Stevenson se puso a hacer pues toda esta investigación, sobre todo él trabajó mucho con niños, él mencionaba que los niños, si no tienen sinestesia, porque la sinestesia es como un plus en la mente que ayuda a recordar incluso cuando somos bebés, ¿no? Que yo tengo un poquito de eso, pero bueno, a veces no lo hablo mucho. Eh, los niños no tienen conciencia, se supone, hasta los 3 4 años. Y de ahí, pues toda la vida, ¿no? Siempre y cuando no tengan alguna afección mental. Cuando esa persona fallece, se supone que entra en otra dimensión, no sé cómo llamarlo, donde es como un periodo de ventana para esperar la vida que le sigue. Si vivió una vida en donde todo estuvo equilibrado y bien, que dudo mucho que todos lo tengamos, pero al menos etapas, esa etapa se queda ahí, ya no tiene por qué volverse a repetir. Si ya hubo el aprendizaje, si a lo mejor en otras tantas vidas atrás no entendía que tratar mal a los animales no era bueno, y en esta vida donde apenas falleció, se convirtió en una persona que amaba a los animales, donaba, tuvo un lugar en donde los cobijaba, eso ya no se va a la siguiente vida. Pero si esta persona maltrataba a mujeres y nunca dejó de maltratarlas, a la siguiente vida puede ser una mujer a la que van a maltratar. Es ahí donde les digo que a mí me cuesta mucho trabajo lograr discernir esto, pero pues es lo que es. Yo no lo digo yo, lo dicen todos estos grandes, estos tres maestros y otros tantos que deben de andar por ahí descubriéndolo, coinciden en lo mismo. Entonces es momento de frenar y observar y ahí entraría muy bien el romper con los lazos kármicos. A ver, si yo estoy viviendo un maltrato en este momento, un ejercicio de brutal honestidad es, si quieren, digo, hablando de las regresiones a otras vidas, ¿de verdad yo habré maltratado a alguien más? Bueno, por si sí o por si no, pues hago el corte para que ya no lo traiga a mi inconsciente. Es como cuando les digo esta frase, no sé quién eres, no te conocí, pero yo no quiero cargar con esto. Te lo entrego, yo decido vivir de esta forma. Entonces, a lo mejor no te va bien en los negocios, te roban a cada rato y dices, bueno, ¿y por qué? Pues a lo mejor tú en otra vida, justo eso, no lo recuerdas porque no lo traes de primera mano, a diferencia de los niños que Ian Stevenson se atendió y lo tenían muy fresco. Dicen, yo
maté a fulano de tal, le hice, y esto me... ¿Cómo lo dices tan normal? Yo vuelo un avión tal, tal, tal. Yo tenía un negocio de artesanías en tal lugar. Ni la palabra conoce un chamaco de 3 años, la palabra artesanías. Ellos sí lo recuerdan. ¿Por qué? Creo que hay una selección, no sé si natural o espiritual, de estos personajes que quieren dar a entenderle a los demás, al que quiere entender que entienda, que sí existe la reencarnación, que sí existe las otras vidas y que hay prueba fehaciente de ello. Y ¿sabes por qué te lo menciono, Ale? Porque me llamó mucho la atención. Cuando fallece mi papá, yo cuidaba a mis nietecitos. El mayorcito tenía 4 años. Y manejando yo adelante y mi nieto atrás me dice, Grandma, ¿estás triste? Le digo, sí. ¿Por qué? Le digo, porque mi papá se fue al cielo. Le digo, ya falleció. Me dice, no estés triste. Dice, tu papá se fue al cielo, pero va a volver a regresar. Sí. Dice, y luego se va a volver a ir, pero otra vez va a regresar. Y Ay, así muchas fuerte, veces. qué fuerte. Y yo paré el carro y le dije, ¿quién te dijo eso? Le digo, ¿te dijo mami? No. Le digo, ¿quién te dijo? Yo nada más sé. Y yo dije, seguro Fuerte. mi hija platicó con él y ya le dije, oye, le digo, ¿platicaste con el niño de esto? Dice, no. Dice, yo no le dije nada. Le digo, ah, mira, pues me dijo esto, esto y esto. Y o sea, me quedé sorprendida. Por eso cuando dijiste eso, me recordó. Los niños tienen una gran sabiduría y hay testeos que se les puede hacer a los niños antes de los 4 años, que tú deliberadamente le puedes preguntar, oye, mi amor, ¿y cuando estabas en otra casa, qué hacías? Lo puedes hacer, ¿eh? Ah, pues yo tenía sillas y, o sea, si logras conectar con el niño antes de los 4 años, que es donde, repito, todavía no están conscientes de la vida que tienen ahora. Son más, yo no les llamaría inconscientes, sino más bien eh, está más fresca la información del inconsciente, ¿ok? A mí me pasó algo y a ver si con esto termino de cerrar la pinza para entender. Cuando mi nieto, el mayor, estaba un día dormido, tenía como 2 años, de repente despierta y se me queda viendo y me dice, él me dice a mi bubú, pero en ese momento me dijo, oye, quiero agua, pero con una voz diferente. Yo, todavía ni estructurada viéndose. Dije, y yo, pues, ya saben, uno nomás está viendo a ver de dónde agarra información. Le dije, ¿quién eres? Y me dice, soy Alejandro. Y se vuelve a acostar, se duerme y ahí se quedó dormido. Y cuando despierta, "Bubú, yi, 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 yi", hablando como bebé, ¿no? Nada malo, nada que me asustara. Pudo haber sido un sueño, pero ¿cómo te explicas que cambia la voz, le cambia un poco la mirada y aparte dice un nombre diferente? Él no sabía que yo me llamaba Alejandra, como para que haya influencia, ¿no? Porque siempre me decía, Bubu, él siempre me ha dicho Bubu, hasta creo que hace poco supo que yo me llamaba Alejandra, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que los niños son un tesoro muy fresco de conocimiento de otras vidas. ¿Qué sucede? Pues que lamentablemente no está en nuestro radar ni en nuestro conocimiento o dentro de nuestro parámetro de vida. Nos asusta tal vez y eso no nos permite establecer un diálogo o creer que hay la posibilidad de que estos pequeñitos de verdad tengan conexión o que sea tan natural y tan normal que no solo en las otras vidas, ¿no? Sino que crean ver, o sea, que vean incluso cosas que les digo, siempre hay un punto de convergencia, que vean a fallecidos, que vean a seres de otros multiversos y que para ellos sea normal. La bronca es cuando nosotros les empezamos a hacer influencia en ellos. No lo veas, no hagas, no es cierto, no te creo. Ese es el gran problema. Entonces yo creo que tú actuaste muy bien. Eh, yo no creo que ya puedas volver a tener otra respuesta de ese mismo contexto de él, porque ya pasó, ya son como que momentos de una chispa, de una conexión, de algo que, repito, hasta hoy no podemos explicar qué es, pero de que yo creo que los niños saben cuál es su origen, saben de dónde viene, por eso yo les decía que ahora, y que me quiero adentrar un poco más en este conocimiento de
justo eso de otras vidas, viene mucho con los niños índigo, mucho con los niños que traen una sabiduría brutal. ¿Y de dónde la aprendiste? ¿Quién sabe? Pero los niños están estos niños tienen una sabiduría a los 4 o 5 años que dices, ¿de dónde la absorbió? ¿De dónde la sacó? No es normal. Yo creo que es cuestión de que hoy los adultos permitamos conocer y saber un poco más de esto. Abrirnos, ¿verdad? Abrir, justo. A mi Y si alguien hermana, siente, perdón, no, dime. si alguien siente curiosidad, pero también miedo, ¿qué les dirías? Es muy natural. Primero, que con todo y miedo vayan e investiguen, que con todo y miedo, el miedo finalmente también acuérdate que te impulsa, ¿no? De acuerdo de cómo tú lo utilizas. Pero que investigues, que indagues y si no te sientes complacido ni te sientes satisfecho con lo que estás aprendiendo, que yo sí creo que les recomendaría muchísimo leer a Brian Weiss, para que vayan adentrándose un poco en su mundo y para que lo vayan comprendiendo, que lo tomen primero como un aprendizaje, como algo más, pero que si resuenan con ellos, investiguen más. Yo sí creo creo que es la forma en la que yo llegué, por resonancia. Y es que yo no creo que logremos obligando a las personas a leer algo o a investigar algo, no creo que logremos mucho, es por resonancia. Él es el autor del libro de Muchas Muchas vidas, vidas, muchos maestros. maestros, Brian, Ay, sí, buenísimo, me sí, encantó, sí. sí, él es el autor del libro, así es. Y que siempre es mi libro de cabecera, por ahí lo debo de tener. Siempre lo tengo aquí, entre otros tantos. ¿Qué ibas a preguntar, Adri? Hermoso. No, porque me voy a regresar de mi hermana de cuando era niña. O bueno, sí Ahí, me regreso porque está bien chido su caso, la verdad. En los años adelante. 80, pongámoslo en ese contexto, que pues todavía menos se hablaba del tema y no era como que, pues sí, tan validado, ¿no? Mi hermana tenía 3 añitos y siempre decía, yo me acuerdo, o sea, que decía que tenía su marido Memo Ok, y mi esposo Memo y mi esposo Memo y tenía 7 hijos. Yo imagínate, chamaca ok, prolífera. ok. Oye, pero ahí es donde yo tengo que entrar en esta cuadratura. Indagar. ¿Quién se llama Memo en tu familia? Nadie. Vecino, nadie. ¿Lo vio en la tele? No. Indagar justo en ese momento para que nosotros por descarte vayamos viendo que no fue algo que le influenció. Ya Sí. cuando tengamos esto y que no le influenció, no había una novela en esa época, no lo vieron, que ya tengamos verdaderamente las fuentes adecuadas, es donde sí podemos empezar a trabajar y saber muy puntual qué otra vida estaba viviendo en ese momento ella, o la recuerda. No, pero espérate, aparte, o sea, digo, no sé yo en tiempos porque aparte, pues yo era muy chiquita también, entonces no ubico como temporalidad, no sé cuánto tiempo duró ese episodio, Periodo. pero siempre, y Memo, mi marido y mis 7 hijos, y siempre, siempre. Y un día mi mamá se la encuentra llorando, pero como despavorida, o sea, ella nunca, es muy difícil que llore, pero esa vez, bueno, estaba, y les digo, 3 añitos tenía. No, pues mi mamá toda asustada, pues ¿qué pasó? Es que mi marido Memo y mis 7 hijos tuvieron un accidente en la carretera Oh, y pues trascendieron. ok, Dice mi mamá, creo que ese día fue de llorar la niña, todo así, pues bien complicado para ella. Y al día siguiente, como si nada. ya Oye, no Memo pudieron, ya no lo volvió a nombrar, no volvió a nombrar a sus hijos. como que y se instaló en ese periodo. ¿No tuvieron la curiosidad de investigar por hechos comprobables qué es lo que justo Ian Stevenson hacía, ¿no? Ah, el niño me está hablando de esto. Ah, yo me voy a ir a investigar a ver si hay en la hemeroteca está la información del periódico de que murió un señor llamado tal con 17 hijos. Y el niño no tiene acceso a eso. Eso creo que hubiera sido muy importante que lo indagara. Claro, yo entiendo, no hay conocimiento. Porque Ian Stevenson eso hizo. El niño me está hablando de esto, yo voy y lo compruebo y aquí está. En el otro lado del mundo, aquí está la información de lo que el niño de 3 años, 4, está diciendo. Eso fue lo que recaudó y por eso a Ian Stevenson se le toma como la parte más científica, porque lo comprobó, porque acuérdense que la ciencia necesita comprobación. Entonces, si ahí, Adri, a tu hermana ustedes hubieran comprobado, yo sé que tú eras muy chiquita,
pero que los adultos hubieran comprobado, oye, vivo en Guadalajara y sucedió en Mérida o sucedió en Tijuana, que hace 20 años hubo un accidente de un señor llamado Memo con sus 7 hijos. Eso hubiera sido brutal. No, porque sí dijo que en la carretera a Moroleón, nosotros vivíamos en Morelia. Entonces dijo, en la No, carretera, o sea, una niña de 3 años, en la carretera a es más, Moroleón. yo te garantizo que si es momento de descubrir la verdad, van a encontrar la información. Hoy día, con la inmediatez de las redes, puedes encontrar toda la información. Uy, estaría Más o padre. menos, Demasiado. calcula el tiempo de la edad de ella y vete a esos años para ver si hubo algo, o más atrás, mejor dicho. Ujú. O en el momento, no lo sé. Ahora, paro aquí. ¿Qué pudo haber sucedido con tu hermana? Y me estoy metiendo en otro terreno. Hay algo que no sé cómo se llame, pero a veces nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo y de repente entra un pensamiento de un accidente, de gente que no conocemos, pero que de alguna manera vemos y que la identificamos como que la conociéramos, pero no la conocemos, y se va el pensamiento, y es que a lo mejor, que eso se habla mucho en metafísica, a lo mejor hay alguien que está viviendo eso y a ti te está proyectando el momento, y eso no tiene nada que ver con otras vidas, ¿eh? Eso se llama Mm. pensamientos compartidos. Lo que hablaba Greenberg, bueno, que lo que quería Lo comprobar que habla Greenberg Gilbert a cuando... través de la latiz, un poquito lo que quería comprobar Gilbert, justamente, justo ahí, acabas de dar en el clavo. Y que lamentablemente, pues nada más hay replicantes, pero no hay quien continúe con el estudio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí falta, y a mí me ha pasado, y se los prometo, a mí me ha pasado. De repente ya estoy a punto de dormir, hago todo lo que tengo que hacer, mis rituales, mis meditaciones, y de repente veo gente que la está pasando mal, con cara, con cuerpo, y he aprendido para disociarme, pero también para ver, pues, a lo mejor es alguien que de verdad le está pasando mal en X cosa, lo único que mando es bloqueo esa parte para que no me afecte, pero le mando luz, le mando amor, y pues yo trabajo ahí con los rayos de la metafísica, pero ya he aprendido a canalizarlo. No te puedo comprobar que sea alguien que verdaderamente a las 10 de la noche que me estoy acostando, alguien en otro lugar o a lo mejor en la esquina esté viviendo algo y su situación se proyectó hacia mí, que es lo que manejaba, repito, que tú bien dijiste, como Grima, que lo quería comprobar. Pero como yo no lo sé manejar, lo dejo ahí y lo único que puedo hacer es mandarle mucha luz, ¿no? Que también pudo haber sido lo que pasó con tu hermana. Posiblemente. Es que Ah, este pero mundo sí voy a tiene- investigar porque sí sí, está chido. investiga, lo puedes investigar. A lo mejor antes era más complejo, pero hoy tenemos un crisol de herramientas para poder investigar muchas cosas. Sí. Ay, mi hermosa. No, hombre, cuánta sabiduría nos compartes, de verdad. No, Bien no, pues la compartimos agradecida. todas. Ustedes también tienen mucha sabiduría. Pues ahí platicando vivencias, ¿verdad? Así Mi es. preciosa, ¿qué quieres que la gente se lleve de todo este conocimiento tuyo? Pues yo no creo que sea, vaya, me ha costado muchos años la investigación de todos estos temas y yo creo que eso sí le doy una palomita porque no ha sido fácil el trayecto, el camino, el entendimiento. Pues al igual que ustedes, yo también tuve una formación religiosa y desestructurarme me ha costado mucho trabajo y antes peleaba mucho por defender mi verdad, pero también entendí que llegó un momento en el que cada quien decide cuál es la verdad. Yo me siento cómoda con esto y estoy completamente segura que habrá gente que se sienta cómoda con otras tantas corrientes. Sin embargo, yo lo único que pido es tal vez, si tienes la curiosidad, investiga, siempre y cuando no te hagas sentir mal, siempre y cuando estés en tu zona de seguridad, siempre y cuando no te inquiete el alma, porque a veces podemos cometer el error de investigar cosas que pues no son agradables, siempre y cuando te sume, te abone y te sientas que estás en un pensamiento donde sí, y crítico sobre todo, ¿no? Donde sí quieres indagar, investigar, ver por dónde y buscarle por todo y al final decir, me convence y me gusta, quédate ahí. Si no te gusta, no te quedes. Cuidado con la gente que a la primera de cambio les quiere hacer una hipnosis o una regresión a otras vidas. Mm. Eso es lo que les dejaría. No, muchas gracias, hermosa. Tú, mi coach, otra pregunta, algo más que la quieras Creo que externar. ya llegamos al punto donde tenemos que despedirnos también. Sí, hombre.
Todo quedó muy claro y pues te agradecemos el que hayas abierto este espacio con respeto, con amor y sobre todo con conciencia, Ale. Aquí No, tienes hombre, tu casa. Las veces que quieras visitarnos, cuando tengas un tema para sugerirnos, sabes que con eres muy mucho gusto. bienvenida. Con mucho gusto les agradezco de verdad que finalmente, pues estas ventanas son las que nos hacen llegar a muchas personas que si les va a resonar el tema, pues obviamente van a estar listos. Acuérdense que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Muchas gracias por siempre tomarme en cuenta y pues por invitarme. Ya platicaremos alguna vez de otra cosa con todo gusto. A lo mejor de un poco de la psicobiología del duelo, de los impactos que llegamos a tener en el cuerpo tras una pérdida. Que ese es un diplomado que tengo próximamente. De masazo y entre dos tanatólogas me veré. Sí, no, yo creo que aquí sí creo que la tanatología debería de ser un estudio obligatorio para todos los seres humanos, porque es lo único seguro a lo que vamos a llegar. Exacto. Lo mismo Ujú. pienso. Así Comparto es. tu idea. Así es, pues muchas gracias, gracias No, y de verdad aquí estoy para cuando algo ocurra y bueno, siempre es un placer saludarles y estar con ustedes acompañados. no, hombre, mi Ale, un honor para nosotras. Ya sabes que también esta ya es tu casa. Gracias, Tú eres parte bien importante gracias, muchas gracias. de esto. Así que ya sabemos, tal vez no se trata de saber si fuimos alguien en otra vida, sino de preguntarnos qué parte de nosotros sigue viviendo en piloto automático. Ándale, Gracias, exacto. ¿eh? ¿Verdad? Descubrí, excelente, muy buena la frase. Sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos otra vez aquí en su Gracias. Namaste y qué más. Tu pausa consciente en medio del caos. Si te gustó este episodio, pues activa la campanita, suscríbete. Bueno, primero suscríbete y luego activa la campanita. Síguenos en todas Exacto. nuestras redes, las redes de Ale que van a estar apareciendo también aquí. Y pues nada, bendiciones y abrazos al corazón. Y para ustedes un abrazo, las quiero y las amo muchísimo. Gracias, cuídense mucho, hasta luego. Bye Bye, Gracias, bye. gracias. Abrazos Adiós. para todos. Cuídense, bye. bye. Bye.